La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. La iglesia cristiana verdadera tiene unas marcas, unos sellos, unas características únicas. Para ser más exactos, 7. Si todos y cada uno de ellos, sin faltar alguno, no se dan, estamos hablando de una iglesia cristiana falsa. Es más, es mal llamada cristiana. Por ello, a la luz de Efesios capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, debemos considerar esas características, esas marcas, esos sellos. Y ya hoy llegamos al sexto sello. Al sexto sello. Recordemos que en primer lugar, la iglesia es un cuerpo, una familia. Es un sello, una marca, una característica infaltable, indeleble de una verdadera iglesia cristiana. Somos un organismo vivo. Tiene una savia ese cuerpo. Tiene un flujo sanguíneo y es el Espíritu Santo. Por ello sigue un espíritu. En Efesios 4 sigue diciendo: llamados a una esperanza. Tiene una fuerza que nos atrae y nos proyecta a la eternidad, la gloria y la salvación eterna. En cuarto lugar, tiene una sola autoridad, cabeza y señorío. Se llama Jesús. Única roca, única cabeza. Y tiene una fe. Tiene un alimento que es la palabra de Dios en la cual depositamos nuestra fe. A quien le creemos no es al hombre, a nivel de concilio, asociación, conjetura, prejuicio, tradición. No, nuestra fuente de fe es la Santa Biblia de tapa a tapa. En sexto lugar, la iglesia cristiana verdadera tiene un solo bautismo. Y ese es el que vamos a considerar en este devocional, en esta ocasión. Oremos. Señor, honramos tu nombre, Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, Dios de dioses, como los ángeles en Apocalipsis te proclaman. Nos unimos a esa proclama, no tanto verbal, sino en espíritu y en verdad. Jesús, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que nos ilumines con la linterna de tu verdad, porque por ella somos libres, según tu propio dicho. Gracias, porque esto lo experimentamos y te rogamos, Señor, que nos bañes con tu verdad. Ilumínanos acerca de este sexto sello que es el bautizo. El verdadero bautizo ahuyenta todo espectro de error, de oscuridad y de mentira, e ilumínanos con esa verdad resplandeciente que emana desde tu corazón para nosotros. Bendice los oyentes, perdona sus pecados y guíalos, Señor, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, en el versículo 5 de Efesios 4 dice un bautismo.
un bautismo. Esa es la sexta característica de una iglesia verdadera. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene un solo bautismo. La iglesia cristiana, recordemos que tiene dos connotaciones, una local y una universal. Local es la iglesia que individualmente se reúne y que todos sus miembros están bajo un mismo techo en un salón, por decirlo así, en un lugar geográfico específico. Todos se conocen entre sí y tienen un pastor, como el Señor lo describe varias veces. Ese es el concepto de iglesia local. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18:20. Él está en cualquier lugar donde nos reunamos en el nombre de Jesús. No importa si es de oro o de palo o de piedra, si es, como dice la gente malvada, un simple garaje o una catacumba, como era en Roma, que eran las alcantarillas, donde se reunían la gente humilde a adorar al Señor porque eran perseguidos por el Estado. Allí están en sus paredes, allá en las alcantarillas, los frescos, las pinturas de la Santa Cena, inclusive de la Santa Cena, que tenían que ofrecerla allá en las alcantarillas. Porque de Jesús para acá, recordemos que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. El apóstol Pedro lo dijo en el libro de Hechos. A partir de Jesús, Dios ya no habita en templos hechos con manos de hombres. No habita ahí. Eso era antes. El sitio no determina la presencia de Dios. No se necesita ni oro ni plátano. No, se necesitan corazones humillados y creyentes en la Biblia, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Punto. En cuanto nos vamos de un lugar, ya Dios no está ahí. Está donde nos reunamos. Nosotros los creyentes somos el factor determinante de la presencia de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. La segunda connotación, el segundo concepto que lleva involucrado la iglesia es de universalidad. La iglesia es local y es universal. Está en el mismo versículo. ¿Dónde? Es decir, cualquier lugar. En el parque, en la luna, en el garaje, en la sala. Si ahí en ese lugar se reúnen 2 o 3, ahí está en medio. Y luego en el parque, ahí está. Y en China, ahí está. Y en el río, ahí está. Y en la sala, ahí está. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es exactamente ese grupo de células vivas que se llaman iglesias locales, regadas por el mundo, que conformamos el pueblo de Dios, ganado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que nos reunimos a adorar al mismo Señor, al mismo Dios, al resucitado, al que dejó la tumba vacía, el que se manifiesta en medio de nosotros. Precisamente en cualquier lugar del mundo, todas las iglesias cristianas del mundo, de una ciudad, de un país, del mundo entero, digo, formamos el cuerpo de Cristo mundial. Y si se siguen abriendo, mucho mejor. La idea es que se llene el mundo de células vivas, que es el cuerpo de Cristo, que el cuerpo nunca pare de crecer. Las sociedades y los regímenes políticos ateos, diabólicos, que aman la muerte y la opresión, la explotación, normalmente persiguen la iglesia cristiana, no la dejan crecer, tiemblan porque son satánicas, tiemblan ante la verdad de que se abre aquí, allá y acullá diversos grupos cristianos. Cuando un país cae en maldición, persigue la iglesia cristiana bíblica, no quiere que se reúna en una cuadra, en la otra, en la otra, en la otra, con libertad. Necesita coartar, perseguir, oprimir, y legislan y se burlan, y los medios dicen iglesias de garaje. Quieren es una institución paquidérmica inmensa, llena de soberbia, de grandeza, de riqueza, de idolatría, de hechicería, carne.
diabólica, donde ellos meten la pezuña, hay pobreza y hay injusticia. Pero donde Dios se mueve a través de la iglesia con pequeños corpúsculos, esa tierra es bendecida, esa tierra es transformada, como sucedió en Inglaterra cuando se convirtió al cristianismo hace unos 3 siglos. Dejó el catolicismo, que era una organización poderosísima, ensoberbecida. El país era pobre, muy pobre y miserable. Cuando entró el cristianismo y fue sacado el catolicismo, y el país Inglaterra se volvió anglicano, netamente cristiano, y se llenó de corpúsculos y aparecieron predicadores con libertad como John Wesley, como Spurgeon. Dios, se transformó Inglaterra y se volvió una potencia mundial, y la riqueza invadió ese país. De hecho, es menos de la tercera parte de la tierra colombiana. Tiene la misma población nuestra, casi 50 millones. No tiene riqueza de ningún tipo, ni petróleo, ni oro, ni nada que nosotros tenemos. Pero es 1.000.000 de veces más rico, más poderoso, más justo, más seguro que nosotros. La razón: la multitud de iglesias y corpúsculos cristianos con que por casi 300 años tuvieron libertad para reunirse los cristianos. Hoy por hoy están siendo invadidos por los musulmanes. Inglaterra va a empezar a caer. La fe es el factor determinante. ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Qué tiene la iglesia cristiana? En sexto lugar, que debe tener común, se llama el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo tiene 2 connotaciones, una formal y una informal, una de forma y una de fondo. De forma, Jesús lo enseñó. Los creyentes deben dar testimonio público humildemente de que se pliegan a la fe del Padre, a la fe del Hijo y a la fe del Espíritu Santo. De que se unen a la familia celestial compuesta por el Padre, por el Espíritu Santo y por el Hijo. Los mismos 3 roles de una familia humana: padre, madre e hijos. De que se pliegan a esa familia divina públicamente. Jesús resucitó y dijo: vayan por el mundo y prediquen de mí, y luego bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bautizar viene de la palabra griega baptizare, que quiere decir sumergir totalmente. ¿Qué implica? Implica, en el aspecto formal, tomar a la persona y meterla bajo las aguas, proclamando esa verdad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Quiere decir que renuncia a todas las demás fuentes de fe. Eso es ser cristiano. Y queda inmerso totalmente bajo las aguas en esos 3 nombres: la soberanía del Padre, que hay que amarle con todo el corazón, alma, mente y fuerzas; la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que trae salvación y vida eterna por el pago a través de su sufrimiento en la cruz; y la unción del Espíritu Santo, que nos acompaña a los cristianos día y noche y por siempre. Jesús se bautizó a los 30 años. No era para salvación, como dice la tradición latinoamericana. No es para salvación. Tampoco es para ponerle un nombre. Cuando Jesús se bautizó a los 30 años, ya tenía nombre. No lo llamaban don nadie, lo llamaban Jesús. A los 30 años se bautizó. Él ya era salvo y ya tenía nombre. ¿Para qué es el bautizo? Para dar testimonio público de que, de manera valiente, digo, y humilde, de que nos adherimos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y renunciamos a toda otra fuente de fe. Entonces Dios nos cree. Si no nos bautizamos, no damos ese testimonio público y no somos sumergidos ejemplificando la muerte y la resurrección de Jesús, no nos identificamos con la muerte cuando somos metidos bajo las aguas, y no nos identificamos con la resurrección cuando somos levantados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No somos cristianos verdaderos para Dios.
Si alguien no es capaz de dar ese testimonio, es porque en su corazón no se ha convertido de verdad. Por lo tanto, eso implica conocimiento, convicción y decisión pública. Por ello, en la Biblia no hay bautizo de niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Porque Dios no es un asesino injusto que condena niños. Un niño hasta los 12 años, la Escritura lo muestra, como Jesús llegó hasta los 12 y empezó a manifestarse. El limpio de pecado, si muere, no es responsable de ningún pecado. Alguien, por el ejemplo, por el mal ejemplo, el abandono, la inducción, en fin, es responsable de los errores y pecados de un niño menor de 12 años. Hasta los 12 años, el Señor no inculpa a un niño de pecado, inculpa a sus padres, de alguna manera. A partir de los 12 o 13 años, el creyente debe bautizarse. El bautizo de niños de nada sirve, como para tomarse unas cervezas, una fiesta, pero para Dios nunca se ha bautizado una persona. El Señor le cree a una persona que tiene convicción y decisión libre y se identifica públicamente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sí, amados, ese es el punto. Ese es el bautizo, el único bautizo que existe. Un adulto debe bautizarse y el bautizo es definitivo para Dios, es definitivo para el cristiano. No es cristiano el que no se ha bautizado como adulto. Eso es lo que dice la Biblia por todos los lados. Todos los casos de bautizo en el libro de Hechos, todos fueron de adultos. Jesús mandó bautizar adultos con convicción, conocimiento. Por eso hay un curso teológico y doctrinal y una conciencia y una libertad para tomar la decisión. Y se necesita, como dice San Juan en el capítulo 3, se necesita muchas aguas. Y en el capítulo 1, Juan Bautista fue a bautizar a Sin, dice en Hinón, porque habían muchas aguas. No es una totuma, no es un caneco echándole agua en la cabeza, porque eso se llama rantizar en griego. Y el Señor no nos mandó a rantizar, nos mandó a bautizar, que es sumergir. Este es el aspecto formal, o sea, la forma del bautizo. Debe ser por el ministro cristiano, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe ser en muchas aguas, debe ser en total inmersión, ejemplificando muerte y resurrección. Debe ser con pleno conocimiento, entrenamiento y decisión libre y voluntaria. Debe ser renunciando al mal, al malo y al maligno, a toda idolatría, a toda hechicería y a toda mentira doctrinal. Debe ser comprometiéndose con la fe de la soberanía del Padre, de la gracia del Hijo y de la comunión con el Espíritu Santo, no más. En el próximo devocional meditaremos sobre el aspecto informal o de fondo del bautizo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por cada oyente que de una u otra manera tú has permitido que escuche esta meditación absolutamente bíblica, escrita hace 2000 años y la cual tú no variarás ni un ápice, porque tú eres eterno y verdadero. Sabemos que al mundo lo tiene tomado el engaño, la mentira, para poderlos condenar y sumergir, pero en las tinieblas a través del error. Pero tú nos traes la verdad, porque los que la hemos conocido y la conocemos y la predicamos, Padre, vemos tu luz. Te ruego que alcances con tu luz y tu verdad a cada oyente, hombre o mujer, y les permitas encontrarse contigo. Concédeles tener ese bautismo único del que tú hablas a lo largo y ancha de la Sagrada Escritura. Que sean bautizados para que tengan segura esperanza y tú les puedas considerar parte
real del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.